Bienvenidos al siguiente video sobre el área de estadística y probabilidad en el nivel de noveno año. Las habilidades específicas que trabajaremos serán reconocer la importancia de agrupar datos cuantitativos en clases o intervalos, resumir un grupo de datos cuantitativos por medio de la elaboración de un cuadro de distribuciones de frecuencia absoluta y relativa, interpretar la información que proporciona un cuadro de distribución de frecuencias al resumir un grupo de datos cuantitativos. Además, resumir la información proporcionada por una distribución de frecuencias mediante un histograma o un polígono de frecuencias absolutas o relativas e interpretar la información que proporcionan estas representaciones gráficas. Además, utilizar algún software especializado o una hoja de cálculo para apoyar la construcción de distribuciones de frecuencias y sus representaciones gráficas. Bien, para iniciar, las clases o intervalos se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan entonces los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna una frecuencia correspondiente. Límites de la clase entonces son, cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de esta clase. La amplitud de la clase, entonces la amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Bien, para construir una tabla con intervalos de clase, entonces tenemos los siguientes datos que tenemos aquí. Como primer paso, entonces, se localizan los valores menor y mayor en la distribución. En este caso, entonces, sería el número 3 y el 48 que tenemos aquí. Como segundo paso, se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y sea divisible por el número de intervalos que queremos poner. Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15. En este caso, entonces, el valor mayor sería 48, menos 3 sería 45. Incrementamos entonces hasta 50, ya que si 50 lo divido entre 5, me quedan 10 intervalos. Se forman entonces los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. Se cuenta entonces con la siguiente tabla. Sería entonces de 0 a 5, con 0 sí pertenece al intervalo, pero el 5 no, es abierto. Entonces 2.5 sería la marca de clase. Aquí tenemos las frecuencias, qué valores se encuentran, cuántos valores se encuentran dentro de este intervalo. En la segunda sería de 5 a 10, en la tercera de 10 a 15, en la siguiente de 15 a 20, en la siguiente de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 40 a 45 y de 45 a 50. Entonces, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 intervalos o 10 clases. ¿Esto para qué sirve? No sirve entonces, porque como eran tantos datos, eran 40 datos, nos sirve entonces para tratar de analizar con mayor facilidad los datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el que más se repite, o en el intervalo donde más datos hay, es en el de 35 y 40 con 10. Y donde en los que hay menos serían los primeros, sería en el 0 y 5 y 5 y 10. Por lo tanto, entonces podemos analizar rápidamente la información que nos está dando, los datos que poseemos. Distribución de frecuencia entonces se define como el arreglo de datos en clases o categorías que muestran para cada una de ellas el número de elementos que contiene o su frecuencia de aparición en los datos. Como fuente entonces es Gómez M en el 2001 en su artículo Elementos de estadística descriptiva. En la distribución de frecuencia absoluta entonces se define como el número de elementos o observaciones pertenecientes a una misma clase. La frecuencia absoluta entonces es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al azar, un número determinado de experimentos aleatorios. En la distribución de frecuencia relativa entonces se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de observaciones. Estas frecuencias, por estar en términos relativos, facilitan el análisis de datos y son especialmente útiles cuando se tienen que comparar varias distribuciones de frecuencias basadas en un número de observaciones diferentes. Como fuente entonces, Gómez, M, 2001, igual en su artículo Elementos de estadística descriptiva. Ahora tenemos entonces el siguiente cuadro. Nos dicen que la distribución de frecuencias de los sentidos de inclinación de los tallos de 40 plantas de girasol de una parcela con densidad alta, es decir, 10 plantas por metro cuadrado, las plantas estaban dispuestas en hileras con dirección norte-sur.
Entonces, FA va a ser la frecuencia absoluta y FR la frecuencia relativa. Con inclinación hacia el oeste, entonces tenemos 14, con inclinación hacia el este, perdón, 14 plantas, con inclinación hacia el oeste, 16, y con ninguna inclinación, es decir, vertical, solo 10 plantas. Entonces tenemos aquí las 40 plantas iniciales del problema y aquí su frecuencia relativa, que sería entonces, recordemos que la frecuencia relativa es dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de observaciones. Es decir, 14, vamos a probarlo, sería 14 dividido entre 40 nos da 0,35, que sería el primer valor que tenemos aquí. Lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje, lo cual sería un 35%. Eso quiere decir que el 35% de las plantas están inclinadas hacia el este. En el segundo, entonces, serían 16 plantas divididas entre el número total de observaciones, que serían las 40 plantas. Tenemos entonces 0,4, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje y sería entonces 40%. Eso quiere decir que el 40% de las plantas, casi que la mayoría de las plantas, están inclinadas hacia el oeste. Y en el caso de que ninguna no estén inclinadas hacia ningún lado, es decir, vertical, entonces sería 10 dividido entre 40, que nos daría 0,25, y lo multiplicamos por 100, que sería 25%. Esto sería ya el 100% de los datos. Por lo tanto, entonces, con las frecuencias absoluta y relativa y colocándolas en una tabla, podemos encontrar fácilmente, por ahí la importancia de esta información, colocarla en tablas y colocarla de buena manera, ya que es muy sencillo determinar o analizar rápidamente los datos que nos están dando. Por ejemplo, aquí sabemos que las que más se repiten es las que están inclinadas hacia el oeste, es decir, casi que el 40%, que la mayoría de las plantas están inclinadas hacia el oeste. En el este tenemos el 35% y en ninguno el 25%. Entonces, esto nos da un panorama mayor de los datos que tenemos. Un histograma, ahora, es un gráfico de la representación de distribuciones de frecuencias, es decir, esta que tenemos aquí, en el que se emplean rectángulos dentro de unas coordenadas. Y estos gráficos nos sirven para observar con aún mayor facilidad. Por ejemplo, aquí podemos analizar los datos con facilidad, pero aquí es mucho más sencillo determinar cuál es el valor, por ejemplo, que más se repite, el que tiene mayor amplitud, los que tienen menor. Por lo tanto, un gráfico siempre va a ser importante para analizar los datos. En este caso, el histograma, que es de la siguiente forma, nos ayuda entonces a determinar ciertos análisis de los datos que nos den. El siguiente sería polígono de frecuencias, el cual un polígono de frecuencias es otra forma en la que se puede representar una distribución de frecuencias. En el eje X se colocan entonces los puntos medios de clase y en el eje Y las frecuencias de cada clase. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el peso en kilogramos de una cantidad de participantes, la mayoría está entre 34 y 36, que está aquí arriba. Y tenemos entonces un mínimo que está en menos de 28 y otro mínimo que está en más de 40 kilogramos. Por lo tanto, como podemos observar, nos sirven mucho estos polígonos de frecuencias. Entonces, para utilizar estos gráficos o para lograr graficarlos, se pueden utilizar distintos softwares para lograr graficar una tabla de frecuencias y lograr graficar de los gráficos anteriores como el polígono de frecuencias y el histograma. Por ejemplo, Excel es importante ya que podemos colocar los datos y el mismo programa con una opción que está en el mismo Excel, en el mismo Office. Con esa opción podemos entonces graficar los datos recomendados del programa. En GeoGebra también lo podemos hacer y Python. Así como estos tres, existen muchos programas que nos pueden ayudar a graficar o hacer primero la tabla de frecuencias y a graficar su histograma o polígono de frecuencias. Por lo tanto, entonces, es importante buscar algún programa, igual se puede realizar a mano, sin embargo, la idea de esto es la facilidad que estos programas ofrecen. Muchas gracias por ver el video y por favor ve los siguientes videos colgados en la página.